Soy Enrique, tengo 39 años y hace unos años cambié el uniforme de paramédico por el volante de un taxi. No fue una decisión fácil, pero después de tantos años lidiando con emergencias, mi cuerpo y mi mente ya no podían más. Manejar un taxi es menos intenso, aunque de vez en cuando las noches traen sus propios desafíos. Lo que pasó aquella noche en la carretera fuera de Veracruz es algo que todavía no puedo explicar del todo, pero dejó una marca en mí que nunca olvidaré. Era una de esas noches tranquilas, con el cielo despejado y la brisa cálida del Golfo entrando por las ventanas. Estaba manejando de regreso a casa después de dejar a mi último pasajero, cuando vi a un hombre en la orilla de la carretera, agitando los brazos con desesperación. Detuve el taxi y bajé la ventana. Por favor, necesito ayuda. Mi hijo está atrapado en el cañaveral. Hubo un accidente, dijo, con la voz quebrada, pero firme. Había algo en sus ojos, una mezcla de urgencia y determinación que me hizo actuar sin pensarlo dos veces. Suba, rápido, le dije. Él abrió la puerta y se sentó, señalando hacia un camino de terracería. Es por aquí, por favor, apúrese, repitió, y aceleré, sin preguntar más. El hombre, que no debía tener más de 40 años, hablaba con rapidez, explicándome cómo llegar al lugar exacto. Siga derecho y después tome la segunda entrada a la izquierda. Está cerca de un viejo molino, dijo, con las manos apretadas contra sus piernas. Mientras manejaba, me daba más detalles sobre su hijo. Ann tiene 8 años. Se llama Luisito. Está atrapado en el coche, pero creo que está bien. Solo tenemos que sacarlo. Noté que llevaba el brazo derecho vendado con un trapo sucio y un rastro seco de sangre en la frente. ¿Está herido?, le pregunté, pero él sacudió la cabeza rápidamente. No importa. Lo importante es mi hijo, respondió, con una determinación que me hizo apretar más el volante. Finalmente, llegamos al cañaveral. Apagué las luces altas para no deslumbrar y salimos del taxi. La noche estaba tan silenciosa que el crujir de nuestras pisadas en el suelo se sentía amplificado. Es por aquí, dijo el hombre, caminando con paso firme entre las cañas. Lo seguí, sosteniendo la lamparita que siempre llevo en el coche. Y entonces lo vi en un coche volcado, parcialmente oculto entre las plantas. Luisito, aquí está papá, gritó el hombre. Y aunque no hubo respuesta inmediata, escuché un gemido débil que me hizo apurar el paso. Sabía que el niño estaba ahí y que no teníamos tiempo que perder. Corrimos hacia el coche volcado, y aunque el hombre parecía cansado, no dudó en meterse entre las cañas para llegar hasta la puerta del conductor. Luisito, estoy aquí, repitió, mientras yo iluminaba el interior del coche con la lamparita. Dentro, vi al niño, un pequeño de cabello oscuro, con la cara manchada de lágrimas y polvo. Estaba atrapado en el asiento trasero, rodeado de vidrios rotos y metal doblado. Papá, no puedo salir, dijo con una voz entrecortada, casi un susurro. Sin pensarlo dos veces, me arrodillé junto al hombre y comenzamos a trabajar para abrir la puerta. Mi experiencia como paramédico volvió automáticamente. Revisé visualmente al niño y confirmé que no tenía heridas graves, aunque estaba claramente asustado. El hombre me ayudó a mover un pedazo de metal que bloqueaba la puerta. Sigue hablando con él. Tranquilízalo, le dije, mientras usaba una barra que llevaba en el maletero del taxi para forzar el marco. Ya casi, hijo. Aguanta, dijo el hombre, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Finalmente, logramos abrir la puerta lo suficiente para sacar al niño. Lo cargué con cuidado, asegurándome de no lastimarlo más, y lo entregué al hombre. Él lo abrazó con fuerza, susurrándole palabras de consuelo. Sentí un nudo en la garganta al ver esa escena. Sabía lo que significaba para ellos estar juntos otra vez, pero algo en el aire, en la forma en que el hombre temblaba, me decía que esto no había terminado. Mientras caminábamos de regreso al taxi, con el niño en brazos de su padre, el silencio de la noche parecía más pesado. Luisito estaba débil, pero consciente, y murmuraba agradecimientos a su papá. Sabía que vendrías por mí, le dijo, con una sonrisa pequeña, pero sincera. El hombre lo miró con un amor tan intenso
que me dejó sin palabras. Ayudé a acomodar al niño en el asiento trasero del taxi, usando mi chaqueta como almohada improvisada. Encendí el motor y volteé hacia el hombre. «Vamos al hospital más cercano, ¿de acuerdo?». Él asintió, pero su expresión había cambiado. Parecía menos presente, más cansado. «Gracias, señor», dijo con una voz baja, casi inaudible. Algo en su tono me hizo mirar por el retrovisor, como si estuviera buscando una explicación que no podía entender. Mientras avanzábamos por el camino de terracería, noté que el hombre no decía nada más. Cada vez que miraba por el espejo, parecía más distante, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente en otro lugar. Finalmente, llegamos a una pequeña clínica rural. Bajé rápidamente del coche para avisar a los médicos, quienes salieron con una camilla para recibir a Luisito. Cuando regresé al taxi para ayudar al hombre, él ya no estaba. La puerta del pasajero estaba abierta y no había rastro de él por ninguna parte. ¿Y su papá?, pregunté al niño, pero Luisito me miró confundido. «Mi papá murió esta mañana, en el accidente», respondió con voz temblorosa. Sentí que el mundo se detenía. La única respuesta que tenía en ese momento era el eco de las palabras del niño, grabándose en mi mente. Me quedé de pie junto al taxi, con la mente dando vueltas y un peso indescriptible en el pecho. ¿Cómo era posible? Había hablado con el hombre. Lo había visto ayudarme a sacar a su hijo del coche volcado. Todo había sido tan real, pero las palabras de Luisito seguían resonando. «A mi papá murió esta mañana». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras miraba hacia el camino de terracería, esperando encontrar alguna señal, algo que me dijera que no estaba perdiendo la razón. Pero solo estaba la oscuridad y el sonido lejano del viento entre los cañaverales. Los médicos llevaron a Luisito al interior de la clínica, y yo me quedé en el taxi, tratando de entender lo que acababa de suceder. Finalmente, un médico salió para darme una actualización. «El niño está bien, solo tiene algunos golpes y está un poco deshidratado», me dijo, lo que me dio un poco de alivio. «And is the hears?» El médico agregó algo más. «Es increíble que haya podido salir del accidente. La gente de aquí dice que el coche estaba demasiado dañado como para que alguien pudiera sacarlo sin ayuda». No supe qué responder. Solo asentí y regresé al taxi. Mientras manejaba de regreso, sentía que algo en mí había cambiado. Pensé en el padre y en lo lejos que había llegado para salvar a su hijo, incluso después de la muerte. Esa noche, entendí que el amor de un padre no tiene límites y que, a veces, trasciende incluso lo que podemos explicar. No pude irme de inmediato. Algo me retenía, como si todavía tuviera un papel que cumplir en esta situación. Decidí volver a la clínica para revisar cómo estaba Luisito. Cuando entré, lo encontré sentado en una camilla, con una manta sobre los hombros y una pequeña taza de té en las manos. Su mirada era tranquila, pero había algo más en sus ojos, en un cansancio que no correspondía a un niño de su edad. Me acerqué despacio, sin querer asustarlo. «¿Estás bien?», le pregunté, intentando sonar lo más calmado posible. Él asintió, pero su respuesta fue inesperada. «Mi papá siempre decía que nunca me dejaría solo. Creo que cumplió su promesa», murmuró, mientras miraba hacia la puerta, como esperando que su padre entrara. Sus palabras me dejaron paralizado. Sabía que Luisito no entendía del todo lo que había sucedido, pero en su inocencia parecía aceptar algo que yo no podía, que su padre había estado ahí, incluso después de la muerte. Me senté junto a él, buscando las palabras correctas. «Tu papá hizo todo lo posible por ti», dije finalmente, con la voz quebrada. Él me miró y sonrió débilmente. «¿Tú crees que está contento porque estoy bien?», preguntó. Sentí un nudo en la garganta. «Estoy seguro de que lo está, Luisito». «Muy orgulloso», respondí, y su sonrisa se ensanchó un poco más. Esa conversación me hizo darme cuenta de que había algo más grande en juego esa noche, algo que iba más allá de lo que podía comprender. Después de asegurarme de que Luisito estaba tranquilo, me despedí de él y de los médicos de la clínica. Mientras caminaba hacia el taxi, mis pensamientos giraban en torno a lo que había presenciado. No podía dejar de imaginar al hombre, su rostro desesperado y la forma en que había luchado conmigo,
para liberar a su hijo. Encendí el motor, pero no arranqué de inmediato. Había algo que me seguía inquietando. El lugar del accidente. Tenía la sensación de que debía regresar, aunque no sabía exactamente por qué. Finalmente, di la vuelta y tomé el mismo camino de terracería, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor en el pecho. Cuando llegué al cañaveral, el coche seguía ahí, volcado entre las cañas. Bajé del taxi con mi linterna en mano y me acerqué lentamente. La noche estaba en completo silencio, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Alrededor del coche, vi marcas en la tierra que mostraban nuestros movimientos de antes, pero también algo más. Las huellas del hombre eran profundas, claras, y llevaban directamente al coche. Me agaché para observarlas mejor, intentando entender cómo era posible. Sentí un escalofrío recorrerme al notar que las huellas se detenían justo en el lugar donde habíamos liberado a Luisito, como si el hombre hubiera desaparecido en ese punto exacto. Las huellas terminaban abruptamente, como si el hombre se hubiera desvanecido en el aire. Encendí mi linterna y la pasé alrededor, buscando algo más que explicara lo que estaba viendo. Pero no había nada, solo el coche volcado y el susurro leve del viento entre las cañas. Me agaché frente al lugar donde habíamos liberado al niño, y fue entonces que lo noté. Un pequeño objeto atrapado entre los restos del auto. Era un llavero, desgastado por el tiempo, con una foto de un hombre y un niño. Lo reconocí de inmediato. Era el padre con Luisito, más joven, sonriendo como si el mundo fuera perfecto. Lo guardé en el bolsillo, sintiendo que aquel objeto tenía más peso del que parecía. De vuelta en el taxi, no pude quitarme la sensación de que algo en esa noche no estaba terminado. El llavero parecía un mensaje, un recordatorio de que el amor de un padre puede superar cualquier límite. Conducir por la carretera oscura fue diferente esta vez. Las luces del taxi parecían más tenues y cada sombra al borde del camino me hacía mirar 2 veces. No era miedo, era respeto. Algo más grande que yo había ocurrido esa noche, algo que me hizo reflexionar sobre lo que significa estar ahí para quienes amas, incluso cuando ya no puedes estar físicamente. El peso de la noche seguía en mis hombros, pero ahora también sentía una extraña calma, como si hubiera sido testigo de un acto de amor puro. Esa noche, después de regresar a casa, no pude dormir. Me senté en la mesa de la cocina con el llavero en la mano, observando la pequeña foto una y otra vez. Pensé en mi propia familia, en mis hijos y en todo lo que haría para protegerlos. La imagen del hombre me perseguía, con su determinación y sacrificio. ¿Qué se necesita para romper las barreras de la vida y la muerte por amor a alguien? Esa pregunta se quedó conmigo durante horas, mientras el silencio de la madrugada se hacía más profundo. Finalmente, decidí que debía devolver el llavero a Luisito. No podía quedármelo. No era mío. Quizás eso le daría algo a lo que aferrarse, algo que le recordara el amor incondicional de su padre. Al día siguiente, volví a la clínica. Luisito estaba sentado en una cama, con mejor semblante. Me acerqué y le mostré el llavero. Esto es de tu papá. Lo encontré en el coche, le dije, entregándoselo. El niño lo tomó con cuidado, como si fuera el objeto más preciado del mundo. Su sonrisa se ensanchó mientras lo miraba. ¿Siempre lo llevaba consigo?, dijo, con los ojos brillando. No supe qué más decir, pero su gratitud era evidente. Al salir de la clínica, sentí que había cerrado un ciclo, no solo para Luisito, sino también para mí. A veces, el amor deja huellas que no podemos entender, pero que nos guían hacia algo más grande. Mientras conducía de regreso a casa, sentí una extraña calma. El recuerdo del padre y su sacrificio seguía presente en mi mente, pero ya no como algo inquietante, sino como un recordatorio de lo que realmente importa. Pensé en Luisito, en cómo ese pequeño gesto de devolverle el llavero le había dado algo a lo que aferrarse, una prueba del amor eterno de su padre. Y pensé en mi propia familia, en las veces que tal vez había dado por sentado estar con ellos. Esa noche decidí que, aunque la vida nos empuja a tomar caminos difíciles, siempre debemos encontrar el tiempo para demostrarles a quienes amamos lo importantes que son. Desde entonces,
Cada vez que conduzco por esa carretera, no puedo evitar recordar al hombre que me detuvo aquella noche. No sé si fue real, un espíritu o algo más allá de mi comprensión, pero sí sé que su amor por su hijo era tan poderoso que rompió cualquier barrera. Luisito seguirá creciendo con el recuerdo de su padre y yo con la lección de que el amor no tiene límites. Algunas noches, cuando el camino está silencioso y las estrellas iluminan el cielo, pienso en ellos y sonrío, agradecido de haber sido parte de algo que me cambió para siempre. Llevé a una joven al hospital después de un accidente, pero al llegar, descubrí que había muerto días antes. Llevo más de 10 años manejando taxi en Puebla. No es un trabajo fácil, pero me permite mantener a mi hija Andrea, que tiene 15 años, desde que su madre falleció. He tratado de enseñarle que el trabajo duro y la empatía son las mejores formas de enfrentar la vida. Por eso siempre me esfuerzo por ser responsable con mis pasajeros y ayudarlos en lo que pueda, aunque muchas veces eso signifique escuchar en silencio sus historias. Pero lo que viví hace unas semanas me dejó con más preguntas que respuestas, y hasta ahora no he podido sacarlo de mi mente. Era una noche fría, con la lluvia cayendo suavemente sobre las calles vacías. Había pasado casi una hora sin recoger a nadie, y estaba pensando en regresar a casa cuando vi a una joven parada bajo la marquesina de una tienda cerrada. Llevaba un vestido ligero, demasiado para el clima, y una bufanda roja que apretaba contra su pecho, como si le diera algo de calor. Frené junto a ella, y antes de que pudiera decir algo, abrió la puerta trasera y subió con rapidez. «Por favor, lléveme al hospital más cercano», dijo, con la voz temblorosa. La miré por el retrovisor y noté que su rostro estaba pálido, con gotas de agua mezclándose con lo que parecían ser lágrimas. «¿Está bien, señorita?», pregunté, pero ella solo asintió, abrazando la bufanda aún más fuerte. Encendí el motor y conduje hacia el hospital, sin dejar de observarla de reojo a través del retrovisor. La joven parecía nerviosa, con la mirada fija en la bufanda que sostenía entre sus manos. «¿Tuvo un accidente?», pregunté con cautela, tratando de entender qué le pasaba. Asintió levemente, pero no dio más detalles. «Estoy bien, de verdad», dijo en un susurro, como si intentara convencerme a mí tanto como a sí misma. Había algo en su tono que me inquietó, pero decidí no insistir. Era evidente que estaba asustada o en shock, y lo último que quería era hacerla sentir más incómoda. El camino al hospital no era largo, pero la atmósfera en el taxi se sentía pesada, como si hubiera algo invisible llenando el espacio. El sonido de la lluvia golpeando el techo y los limpiaparabrisas era lo único que rompía el silencio entre nosotros. A medida que nos acercábamos, noté que la bufanda que sostenía tenía manchas oscuras, como si estuviera empapada de algo más que agua. Me esforcé por concentrarme en el camino, pero la sensación de que algo no estaba bien seguía creciendo en mi pecho. Finalmente, llegamos al hospital y giré para avisarle. «¿Ya llegamos, señorita?», dije, pero cuando miré hacia el asiento trasero, no había nadie. Me quedé congelado por unos segundos, mirando el asiento trasero vacío. La puerta del taxi seguía cerrada y no había escuchado ningún ruido que indicara que ella había bajado. Giré completamente para asegurarme de que mis ojos no me estaban jugando una mala pasada, pero lo único que vi fue la bufanda roja, ahora doblada y perfectamente colocada sobre el asiento. Sentí un escalofrío recorrerme y mi mente comenzó a buscar explicaciones lógicas. Tal vez estaba tan distraído que no noté cuando salió, o quizá me había imaginado todo, pero no. Recordaba claramente su voz, su expresión y el peso de su presencia durante el trayecto. Con el corazón acelerado, tomé la bufanda y salí del taxi, mirando a mi alrededor. Las luces del hospital iluminaban la entrada, pero no había rastro de ella. Caminé hasta la recepción y pregunté si una joven con esas características había ingresado recientemente. La recepcionista, una mujer amable, me miró con extrañeza. «No hemos recibido a nadie así esta noche», respondió. Insistí, describiendo su aspecto y mencionando que había pedido ir al hospital por un accidente. La mujer
Negó con la cabeza, pero justo cuando estaba por irme, un guardia que había estado escuchando intervino. ¿Dijo que llevaba una bufanda roja?, preguntó con voz seria. Asentí, y su expresión cambió de inmediato. Acompáñeme, dijo, señalándome que lo siguiera por un pasillo. El guardia me llevó a una pequeña sala cerca de urgencias, donde había un tablero con recortes de periódico y fotografías. En el centro, vi una noticia con el título: un joven fallece tras accidente en camino al hospital. Mi corazón se detuvo por un momento mientras leía el artículo. La foto mostraba a la misma joven que había llevado en mi taxi esa noche, con la bufanda roja que ahora sostenía en mis manos. El texto decía que había sufrido un accidente grave hacía varios días mientras intentaba llegar al hospital, pero que no había logrado sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas. Sentí un nudo en la garganta mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Esto no puede ser, murmuré, mirando al guardia en busca de una explicación. No es la primera vez que alguien pregunta por ella, dijo el guardia con un tono grave. Algunos conductores aseguran haberla llevado aquí, pero nunca logran verla entrar. Siempre dejan algo detrás, como si fuera su manera de pedir ayuda. Me quedé en silencio, mirando la bufanda y tratando de encontrar una lógica en todo esto. Pero no la había. La sensación de inquietud dio paso a una profunda tristeza. ¿Por qué seguía buscando el hospital si su viaje había terminado días atrás? Sentí una extraña conexión con ella, como si mi presencia hubiera sido importante para completar algo que dejó pendiente. No entendía cómo ni por qué, pero sabía que mi vida no volvería a ser la misma. Regresé al taxi con la bufanda aún en mis manos, sintiendo su peso como si llevara algo más que tela. La lluvia había disminuido, pero el aire seguía frío y cargado, como si la noche supiera lo que acababa de descubrir. Me senté al volante, pero no arranqué de inmediato. En mi mente veía claramente el rostro de la joven, su mirada perdida y la manera en que abrazaba la bufanda, como si fuera su única conexión con algo o alguien. Me pregunté si habría tenido familia, si alguien estaba esperando por ella esa noche fatídica. El pensamiento de que quizás había muerto sola me llenó de una tristeza que no podía ignorar. Antes de dormir, hice algo que no suelo hacer. Dije una oración en voz baja, pidiendo por ella y por las personas que dejó atrás. Coloqué la bufanda en el asiento del copiloto, como si al hacerlo estuviera llevándola un poco más cerca de la paz que parecía estar buscando. Mientras conducía de regreso a casa, reflexioné sobre mi trabajo y lo que significa realmente ayudar a alguien. Nunca me había detenido a pensar en el impacto que un simple trayecto puede tener en la vida de alguien, y mucho menos en lo que puede significar para alguien que ya no está. Esa noche sentí que ser un taxista no era solo un trabajo, era una oportunidad de estar ahí para los demás, incluso en formas que no siempre comprendemos. Al día siguiente, no podía dejar de pensar en la bufanda y en la joven. Sentí la necesidad de hacer algo más, algo que pudiera darle un cierre a lo que había pasado. Recordé el nombre del lugar donde había ocurrido el accidente, mencionado en el artículo del periódico, y decidí ir hasta allí. Llegué al lugar al mediodía, cuando el sol apenas lograba atravesar las nubes. El camino estaba vacío, pero las marcas en el asfalto y algunas flores marchitas en un pequeño altar improvisado señalaban claramente donde había ocurrido todo. Me bajé del taxi y coloqué la bufanda sobre el altar, sintiendo que, de alguna manera, esto era lo correcto. Espero que esto te ayude a descansar, murmuré con la voz temblorosa. Mientras me alejaba, sentí un extraño alivio, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. En el fondo, sabía que nunca entendería del todo lo que había pasado esas noches, pero también sabía que no necesitaba hacerlo. A veces, las cosas no tienen una explicación lógica, y está bien aceptarlo. De regreso al taxi pensé en mi hija Andrea y en las lecciones que intento enseñarle sobre la vida. Esa experiencia me recordó que, incluso en los momentos más simples, como un viaje en taxi, podemos hacer algo significativo
por los demás. Y aunque no puedo cambiar lo que le pasó a esa joven, quiero creer que, al menos, logré ayudarla a encontrar un poco de paz. Desde ese día, cada vez que conduzco por la ciudad, miro a mis pasajeros de una manera diferente. Me pregunto qué historias llevan consigo, qué cargas invisibles están cargando. Aprendí que, como taxista, mi trabajo no es solo llevar a las personas de un lugar a otro, es también ofrecerles un espacio seguro, un momento de conexión, aunque no se diga una sola palabra. A veces pienso en la joven de la bufanda roja, en cómo su rostro reflejaba tanto miedo y esperanza al mismo tiempo. No sé si alguna vez podré olvidarla, pero tampoco quiero hacerlo. Su memoria me recuerda que cada vida tiene valor, incluso cuando ya no está entre nosotros. Aún conservo una foto del pequeño altar donde dejé su bufanda, como un recordatorio de que, incluso en los momentos más inexplicables, siempre hay una forma de hacer algo por los demás. Andrea la vio una vez y me preguntó por qué la tenía. No supe cómo explicarle todo lo que pasó, pero le dije algo que siempre recordaré a veces. Solo estar ahí para alguien es suficiente. Ella sonrió y supe que había entendido. Esta experiencia cambió mi manera de ver la vida, y aunque sigo manejando mi taxi como siempre, ahora lo hago con un propósito más profundo. Quizás esa joven nunca logró llegar al hospital, pero espero que, de alguna forma, la haya ayudado a llegar al lugar donde necesitaba estar. Esa noche pensé que sería otro cliente más, pero su desesperación y lo que traía consigo me arrastraron a algo que jamás hubiera imaginado. La noche apenas comenzaba, y como siempre, esperaba que fuera tranquila. Me llamo Carlos, tengo 38 años, y llevo más de 10 manejando un taxi en el Estado de México. Esa noche, estaba estacionado cerca de una taquería en la avenida principal, terminando un refresco mientras revisaba el celular. Todo estaba en calma, hasta que un hombre apareció de la nada, abriendo la puerta trasera del taxi, como si estuviera huyendo de alguien. Vestía un traje caro, estaba sudando y respiraba con dificultad. «Rápido, vámonos», dijo casi gritando. Algo en su tono me puso alerta, pero los clientes son clientes. Así que encendí el motor y le pregunté hacia dónde iba. «A las afueras, al camino viejo. Te pago lo que quieras, pero vámonos ya», respondió, mirando constantemente hacia atrás. No era común que alguien me pidiera ir a un lugar tan alejado a esa hora, pero el dinero siempre es dinero, y no parecía un tipo peligroso. Mientras manejaba, traté de tranquilizarlo con algo de charla. «¿Todo bien, jefe? ¿Problemas en casa? ¿O qué?». Él se quedó en silencio unos segundos, mirando por la ventana como si esperara ver algo ahí fuera. Finalmente, respondió: «No es eso. Es complicado. Solo necesito salir de aquí antes de que me encuentren». Su respuesta no me dejó tranquilo, pero decidí no insistir. Después de todo, mi trabajo era llevarlo, no hacer preguntas. El silencio dentro del taxi se volvió pesado, y aunque traté de concentrarme en el camino, no podía ignorar la tensión del hombre en el asiento trasero. Seguía mirando hacia atrás, girando la cabeza cada pocos segundos, como si esperara que alguien nos estuviera siguiendo. «No te preocupes, jefe, nadie nos viene siguiendo», dije, tratando de romper la tensión. Él soltó una risa nerviosa. «¿Eso crees? Pero ellos no se rinden fácil». Sentí un nudo en el estómago al escuchar esas palabras, pero decidí no preguntar más. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que lo entendiera. En el espejo retrovisor, vi unas luces acercándose rápidamente, demasiado rápido para ser otro taxi o un coche normal en ese tramo de carretera. «¿Esos son ellos?», pregunté, con el corazón acelerado. El hombre me miró con una expresión que confirmaba lo que ya temía. «Acelera, por favor», gritó, casi desesperado. Pisé el acelerador, sintiendo como el motor del taxi se forzaba para ganar velocidad. El otro coche no tardó en alcanzarnos, y las luces altas que encendieron me cegaron por un instante. «Chingado», exclamé, girando bruscamente en una curva para intentar alejarnos. Las calles se volvieron más estrechas y oscuras, y la tensión dentro del taxi
creció con cada segundo que pasaba. Ya no era solo su problema, ahora éramos los dos los que estábamos huyendo. La carretera se volvía más angosta con cada kilómetro, y las luces del coche perseguidor no se despegaban de nosotros. Giré bruscamente en una desviación, adentrándome en un camino de terracería, esperando que eso nos diera algo de ventaja. ¿Qué está pasando, jefe? ¿Por qué lo están siguiendo?, pregunté, mi voz cargada de frustración. Él titubeó antes de responder. Son gente peligrosa. Intentaron extorsionarme, pero no tengo el dinero. Esa explicación no me tranquilizó. De hecho, solo me hizo sentir que me había metido en algo mucho más grande de lo que podía manejar. ¿Y si llaman a la policía?, le sugerí. Pero él negó con la cabeza, casi gritando. No puedes confiar en nadie, ellos también tienen contactos. El coche perseguidor reapareció tras una curva, y ahora estaba aún más cerca. Las piedras del camino volaban por todas partes, golpeando el taxi como si quisieran destrozarlo. Mis manos sudaban mientras sujetaba el volante con fuerza, tratando de mantener el control en el terreno irregular. Ya basta, jefe. ¿Qué no me está diciendo?, grité, mirando al hombre por el espejo retrovisor. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, pero también algo que no me gustaba en evasión. No puedo decírtelo, murmuró, bajando la mirada. En ese momento, algo en mi cabeza hizo clic. No estaba seguro de que el peligro viniera solo del coche que nos seguía. Tal vez el hombre que llevaba en el asiento trasero también era una amenaza. Mi instinto me gritaba que debía detenerme y bajarlo. Pero las luces del coche perseguidor seguían pegadas a nosotros, y no había tiempo para pensar en un plan. En un intento desesperado por alejarnos, giré hacia un camino aún más estrecho que parecía llevar a un área rural. Los baches y la tierra dificultaban el avance, pero al menos el otro coche estaba perdiendo velocidad detrás de nosotros. Miré al hombre por el retrovisor, y su rostro estaba cubierto de sudor. Esto no está funcionando. Tarde o temprano nos van a alcanzar, dije, esperando que él tuviera alguna solución. Pero lo único que hizo fue apretar los puños, sin responder. Su silencio me ponía cada vez más nervioso. Finalmente, el camino terminó en un pequeño claro rodeado de árboles. El coche perseguidor se detuvo a unos metros, y las luces altas se apagaron, dejándonos en una oscuridad casi total. El motor del taxi seguía encendido, pero mi mente estaba bloqueada, tratando de decidir si era mejor quedarme o salir corriendo. Fue entonces que el hombre rompió el silencio. No van a detenerse hasta que tengan lo que quieren, y no soy yo. Sus palabras me confundieron. ¿Entonces qué es?, le grité, sintiendo que el miedo comenzaba a mezclarse con ira. Él miró hacia el maletero del taxi y susurró lo que traigo contigo. Sentí como mi piel se erizaba al escuchar sus palabras. Giré rápidamente la cabeza hacia el retrovisor, intentando descifrar si me estaba diciendo la verdad. ¿Qué trajiste?, le pregunté, ahora más alarmado que confundido. Él evitó mi mirada y, con voz temblorosa, respondió en algo que no debía tener, pero no podía dejarlo atrás. Sin perder tiempo, apagué el motor y bajé del taxi. Caminé hacia el maletero con las manos temblando, mientras el hombre gritaba desde el interior: «No lo abras. Si lo ven, no tendremos escapatoria». Su advertencia me detuvo por un segundo, pero la curiosidad y la rabia pudieron más. Abrí el maletero de golpe, y ahí lo vi en una pequeña caja negra, perfectamente sellada, sin marcas ni indicios de qué contenía. La caja parecía normal, pero al acercarme, sentí un calor extraño emanando de ella, como si tuviera algo vivo adentro. Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando entender qué estaba pasando. «¿Qué demonios es esto?», grité, pero el hombre solo se bajó del taxi y empezó a retroceder hacia la oscuridad. Antes de que pudiera decir algo más, las luces del coche perseguidor se encendieron de golpe, iluminando el claro, como si fuera de día. Las puertas del coche se abrieron, y 3 figuras bajaron lentamente. No dijeron una palabra, pero su presencia era suficiente para hacerme sentir que no tenía salida. «¿Tal es la caja?», dijo el hombre, con voz resignada. «Es la única manera de que te dejen ir». La presión era insoportable, y las figuras se acercaban lentamente,
sus sombras proyectándose en el claro por las luces del coche. Sujeté la caja con ambas manos, sintiendo como el calor aumentaba, casi quemándome. Mayer al hombre, buscando una respuesta, pero él seguía retrocediendo, como si no quisiera involucrarse más. ¿Qué hay aquí? Dime la verdad. Él negó con la cabeza, y sus palabras fueron como un cuchillo. No importa lo que sea. Lo que importa es que ahora es tu problema. Su traición me llenó de rabia, pero no había tiempo para enfrentarme a él. Las figuras estaban demasiado cerca, y sus pasos resonaban como un eco en mi cabeza. Tomé una decisión. Con toda mi fuerza, lancé la caja hacia las figuras, esperando que eso fuera suficiente para detenerlas. Al instante en que la caja tocó el suelo, un ruido ensordecedor llenó el aire, como si un trueno hubiera caído en medio del claro. Una luz cegadora explotó desde la caja y caía al suelo, cubriéndome los ojos. Cuando todo volvió a la calma, miré a mi alrededor y las figuras habían desaparecido. El coche perseguidor ya no estaba, y el hombre tampoco. Me quedé solo, con el taxi y un silencio que parecía más pesado que nunca. Arranqué el motor, sin mirar atrás, y regresé a la ciudad. Desde esa noche, he aprendido a no preguntar demasiado cuando alguien sube a mi taxi. Pero cada vez que conduzco de noche, no puedo evitar mirar al maletero, esperando que nunca más vuelva a encontrarme con algo así. Empecé en este trabajo después de perder mi empleo en la construcción, cuando no había otra manera de mantener a mi esposa y mis 2 hijos. Con el tiempo, aprendí a disfrutar de las historias que mis pasajeros compartían. Cada persona que sube al taxi trae consigo un pedazo de su vida, y a veces esos momentos te dejan algo más que una propina. Pero aquella noche, conocí a alguien que me cambió para siempre. Estaba a punto de terminar mi turno cuando la vi. Era una señora mayor, de cabello blanco y movimientos lentos, parada bajo la luz amarilla de un poste. Llevaba un álbum de fotos en las manos, apretado contra su pecho como si fuera lo más valioso que tenía. Detuve el taxi frente a ella, y apenas abrió la puerta, me sonrió con una calidez que me desarmó. «Buenas noches, joven», dijo con una voz suave, pero firme. «¿Me puede llevar a la casa de mi hijo? Vive en la colonia San Javier». Asentí sin pensarlo 2 veces, y ella subió al asiento trasero con cuidado, como si le pesaran los años. En el espejo retrovisor, sus ojos brillaban con una mezcla de nostalgia y tristeza. Arranqué el taxi, y mientras avanzábamos por las calles tranquilas de la noche, la señora empezó a hablar. «Mi hijo siempre fue un niño inquieto, pero con un corazón tan grande como el mundo», dijo, mientras acariciaba el álbum de fotos. Noté cómo sus manos temblaban ligeramente. No sabía si por los años o por la emoción al recordar. «Era muy bueno en la escuela, ¿sabe? Siempre traía diplomas y se esforzaba por ayudarme en la casa». La manera en que hablaba me recordó a mi propia madre, quien siempre encontraba algo bueno que decir sobre nosotros, a pesar de nuestras travesuras. «Debe estar muy orgullosa de él», comenté, y la señora asintió con una sonrisa que escondía algo más profundo. A medida que avanzábamos, ella me contó más detalles de su vida con su hijo, historias de cumpleaños simples, de juegos en el parque y de tardes haciendo la tarea juntos. Había una tristeza en sus palabras que no pude ignorar, pero no quise interrumpir. «Hace mucho que no lo veo», confesó de repente, y mi corazón se encogió. Estuve lejos, por razones que ahora me parecen tan insignificantes. Su voz se apagó y yo no supe qué decir. No quería preguntar demasiado, pero algo en su tono me hizo sentir que llevaba años cargando un peso invisible. Miré por el retrovisor y vi cómo apretaba el álbum contra su pecho, como si fuera lo único que la conectara con él. La conversación continuó, aunque a ratos la señora se quedaba en silencio, perdida en sus recuerdos. Mientras manejaba, no podía evitar sentir una extraña conexión con su historia. Pensé en mis propios hijos, en lo rápido que estaban creciendo, y en lo difícil que sería no estar para ellos. «¿Cómo es ahora su hijo?», le pregunté, intentando romper la pausa. Ella levantó la mirada y sonrió con ternura.
siempre ha sido muy fuerte. A veces pienso que sacó su carácter para compensar mi ausencia, dijo, casi en un susurro. Algo en sus palabras me hizo dudar. Había una tristeza tan profunda que parecía imposible que todo estuviera bien. Pero antes de que pudiera preguntar algo más, señaló hacia una calle estrecha. Es por aquí, dijo. El camino nos llevó a una colonia antigua, con casas grandes, pero descuidadas, algunas cubiertas de grafitis y otras con ventanas rotas. Me detuve frente a una casa que parecía abandonada. Las ventanas estaban cerradas con tablones y el jardín delantero estaba lleno de maleza. ¿Estás segura de que es aquí?, le pregunté, sintiendo una inquietud creciente. Ella asintió lentamente. Sí, este es el lugar, aquí crecimos. Su voz estaba cargada de una mezcla de nostalgia y melancolía. Mientras apagaba el motor, ella abrió la puerta con cuidado y salió, cargando el álbum de fotos con ambas manos. Algo en su forma de moverse me hizo quedarme en el auto, observando. Había algo extraño en esa casa, algo que no lograba entender. La señora caminó hacia la puerta con pasos lentos, casi ceremoniosos, como si cada paso la llevara más profundamente a un recuerdo. Me quedé en el taxi, observándola, hasta que se detuvo frente a la entrada. Tocó la madera vieja con una mano temblorosa y dejó escapar un suspiro que casi pude escuchar desde donde estaba. No entró, solo se quedó ahí, mirando la casa como si estuviera esperando algo. La inquietud dentro de mí seguía creciendo. Finalmente, bajé del taxi y caminé hacia ella. Disculpe, señora, pero esta casa parece abandonada. ¿Está segura de que su hijo vive aquí? Ella me miró y en sus ojos vi algo que no supe interpretar, una mezcla de tristeza y resignación. Él ya no está aquí, dijo finalmente, y esas palabras me helaron. Antes de que pudiera responder, sacó algo del álbum que llevaba. Era una carta, doblada con cuidado, que sostenía con ambas manos, como si pesara más de lo que parecía. ¿Me haría un favor, joven?, preguntó, extendiéndomela. Asentí, aunque no entendía del todo lo que estaba pasando. Por favor, entréguela aquí a Anés para mi hijo. Anjo. No puedo hacerlo. Su voz temblaba, y había una urgencia en sus palabras que me dejó sin aliento. Tomé la carta con cuidado, sin saber qué decir. Antes de que pudiera preguntar más, ella comenzó a alejarse, regresando lentamente hacia la acera. Algo en su caminar me pareció extraño, como si no tocara del todo el suelo. Me quedé ahí, sosteniendo la carta, sintiendo un peso extraño en el pecho. Volteé hacia la casa una vez más, tratando de decidir si debía entrar o simplemente marcharme. La señora seguía avanzando lentamente hacia la esquina, cada vez más lejos. Quise llamarla, pero las palabras no salieron. Finalmente, me armé de valor y caminé hacia la puerta. Estaba rota y bastó un empujón para abrirla. El interior estaba completamente vacío, con las paredes cubiertas de humedad y el piso lleno de escombros. Una sensación helada recorrió mi cuerpo al dar un paso adentro. «Hola», pregunté, aunque sabía que nadie respondería. Sostuve la carta con más fuerza y avancé hacia lo que parecía ser la sala principal. Había algo en esa casa que no me dejaba tranquilo. A pesar de estar vacía, sentía como si alguien me estuviera observando. Encontré un pequeño mueble cubierto de polvo, el único que parecía intacto. Decidí dejar la carta ahí, esperando que cumpliera con lo que la señora quería. Mientras colocaba la carta, noté algo extraño en una de las paredes. Había un viejo marco, caído al suelo, con una foto desgastada. La recogí, limpiándola con la manga de mi camisa. Era un retrato familiar. Reconocí a la señora de inmediato, más joven y sonriente, junto a un hombre y un niño. Sentí un nudo en la garganta al darme cuenta de que ese niño debía ser su hijo. Dejé la foto donde estaba y salí de la casa rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Salí de la casa sintiendo que el aire era más pesado que antes. Miré hacia la esquina donde la señora había estado, pero ya no estaba. El silencio en la calle era absoluto, roto solo por el sonido de mis propios pasos al regresar al taxi. Me senté en el asiento del conductor tratando de calmar, pero algo no me dejaba tranquilo. Antisturenkar,
Decidí mirar una vez más la carta. No estaba cerrada, y por curiosidad, abrí el papel con cuidado. La letra era delicada, casi temblorosa, y el contenido me dejó sin palabras. Perdóname, hijo. Sé que fallé como madre, pero nunca dejé de amarte. Espero que algún día puedas perdonarme. Sentí que el peso de sus palabras recaía sobre mí, como si hubiera sido escrita para alguien más, pero también para todos los que hemos cargado culpas o remordimientos. Encendí el motor, pero no podía irme sin intentar entender lo que había pasado. Decidí detenerme en una tienda cercana para preguntar por la casa. El encargado, un hombre mayor, escuchó mi descripción con atención antes de responder. Esa casa tiene años abandonada. La familia que vivía ahí se fue después de una tragedia. El hijo murió en un accidente y la madre desapareció poco después. Algunos dicen que nunca pudo superar la culpa de no haber estado cuando más la necesitaban. Sus palabras me dejaron helado. Le agradecí y regresé al taxi, incapaz de pensar con claridad. Mientras manejaba de vuelta, no podía dejar de imaginar a la señora y a su hijo, separados por el tiempo, pero conectados de alguna manera a través de esa carta. La carta seguía en mi mente mientras conducía, como si las palabras de la señora hubieran dejado una marca indeleble en mí. No podía dejarlo así. Sentía que tenía que hacer algo más. Después de preguntar en otro sitio, logré encontrar el nombre del panteón donde estaba enterrado el hijo de la señora. Esa misma tarde, con el sol comenzando a ocultarse, llegué al lugar. Caminé entre las lápidas, sintiendo que cada paso me acercaba a algo importante, algo que debía hacer. Finalmente, encontré la tumba sencilla, con flores marchitas y una placa que apenas se podía leer. Me arrodillé y dejé la carta justo ahí, sobre la piedra fría. Espero que esto les traiga algo de paz a los dos, susurré antes de levantarme. Al salir del panteón, sentí una extraña calma, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, pensé en la señora y su hijo, en cómo las vidas pueden entrelazarse, incluso después de la muerte. No sé si lo que hice marcó alguna diferencia, pero quiero creer que sí. Desde ese día, miro a mis propios hijos con una mezcla de amor y temor, decidido a no repetir los errores que otros han cargado. Algunas noches, cuando el taxi está en silencio, recuerdo su voz y su sonrisa tranquila, y me consuela pensar que, al menos por un momento, pude ayudar a alguien a encontrar el cierre que buscaba, incluso en el final de su camino.